Sus motivaciones sociales y políticas la llevaron a tomar al desarrollo sustentable como una militancia y paradigma de vida. Lleva casi 4 décadas dedicadas a la búsqueda de alternativas para la regeneración de las selvas tropicales, la capacitación y la implementación de proyectos productivos en equilibrio con la naturaleza en las zonas más vulnerables del país. Desde 2005 trabaja intensamente en la selva lacandona, la región más rica en flora y fauna de todo el país. Hoy platicaremos en corto con Julia Carabias, mujer comprometida con el bienestar colectivo a través del conocimiento científico. Acompáñeme a conocerla. Julia Carabias Lilo nació en la Ciudad de México el 11 de agosto de 1954. Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría en ciencias biológicas. Desde el inicio de su formación y en el quehacer profesional, Julia Carabias ha enfocado su investigación en temas relacionados con la conservación y la regeneración de los ecosistemas. En 1982 formó un grupo de trabajo con otros biólogos con el que se trasladó a la montaña de Guerrero para implementar un programa que buscaba mejorar las condiciones de vida en la población a partir del aprovechamiento de los recursos naturales, el cual se consolidó poco a poco hasta llegar a otros estados como Durango, Michoacán y Oaxaca. Gracias al impacto que tuvo este proyecto, a principios de 1994 recibió la invitación para presidir el Instituto Nacional de Ecología, cargo que ocupó hasta diciembre del mismo año, cuando fue nombrada titular de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Al concluir su gestión, regresó a sus actividades académicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, institución en la que inició su labor docente desde 1977. Su experiencia en materia de restauración y aprovechamiento sustentable del medio ambiente la ha llevado a formar parte de importantes organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente y Natura Mexicana, asociación en la que colabora desde hace más de 10 años para el rescate de la selva lacandona. Desde mi punto de vista, pues hemos formado parte de un equipo en donde abrimos una brecha de los recursos naturales, de su manejo, de la sustentabilidad ambiental. Esto la estamos probando ahorita en campo con la gente, es una realidad, es viable. Ahora tenemos que difundirla en el sentido de que esto puede ser parte del proyecto de nación. Hija de refugiados de la Guerra Civil Española, Julia Carabias creció en un ambiente en el que los temas sociales como la justicia, la libertad e igualdad siempre estaban a flor de piel, lo que sembró en ella la inquietud de tratar de generar cambios en beneficio de la sociedad. Yo creo que fuimos una familia de lo más armónica y cariñosa y realmente solamente tengo buenos recuerdos de todos esos momentos, ¿no? Yo fui la menor, yo soy la menor, pero con una diferencia de edad muy fuerte que yo no tengo recuerdos del jugueteo de los tres, ¿no? Sino mi hermana jugaba conmigo, pero pues me ayudaba a mí, ¿no? Mi hermano pues me cuidaba a veces. Pero la verdad es que teníamos una muy buena relación con los padres y fue después una familia en donde no nos veíamos demasiado con la familia ampliada, pero igualmente muy muégano, ¿no? Los tíos. Uno de mis tíos fue el que realmente me influyó muchísimo en mis formas de pensar, porque él era militar y como militar en la guerra, pues inmediatamente, afortunadamente en ese momento estaba enfermo y le tocó estar en las montañas. Cuando estalla la guerra, lo llaman al frente, no pudo en ese momento entrar, y entonces en cuanto se alistó al frente, pero pues oficialmente con el ejército franquista, él se cambió de bando en la primera oportunidad, porque él era un republicano de convicción, y entonces una gente muy formada, muy culta, muy disciplinada. Mi tío Manolo y mi tía Mané no tuvieron hijos, y entonces a nosotros nos tomaron como tal, muy cariñosos, pero muy duros. Y él me formó muy fuerte. Yo recuerdo grandes episodios de discusión que me hacía llorar enormemente cuando yo defendía los temas de igualdad, incluso tenía 10, 12, 11 años,
de temas de derechos de mujeres, y él actuaba provocándome, ¿no? Y el racismo, y muy fuerte con el racismo, cuando muere Luther King, etc. Entonces yo tenía ese espíritu y decía, pero ¿por qué mi tío está pensando cosas distintas siendo él un republicano? Y hasta que soltaba la carcajada y me decía, este fue tu entrenamiento, ¿no? Pasaste la prueba. Y eso fue parte de la formación que conviví muy, muy cercano con ellos, ¿no? Yo cursé todos mis estudios en la Academia Hispano-Mexicana, que era una de las escuelas fundadas por los refugiados españoles, ¿no? Me fui por el área de ciencias biológicas, pero estaba pensando más en la medicina que en la biología en ese momento. Creo que esa parte humana era la que por allí estaba tratando de desfogar, ¿no? de cómo podía yo ayudar a la gente. Y estuve un periodo muy largo entre la escuela privada, que era la Academia Hispano-Mexicana, y la universidad. Fue la época de la huelga de UNAM, y entonces nos quedamos 8 meses sin clases. Yo me metí a alfabetizar en las zonas alrededor de la universidad, en lo que es hoy todas las colonias estas de Santo Domingo, que en ese momento eran paracaidistas, ¿no? Tuvimos ahí varios conflictos, fue un poco difícil y como que empecé a entender un poco cómo debíamos de irnos conduciendo en la vida, en las cuestiones políticas, de apoyo a la gente. Al concluir sus estudios de preparatoria, Julia Carabias tenía planeado ingresar a la UNAM para estudiar medicina. Sin embargo, en una visita a Ciudad Universitaria, su elección profesional y destino cambiaron. No había yo todavía pasado el examen de admisión, no lo había cursado, ¿no? Estábamos en ese periodo de tiempo libre, que para los jóvenes era bien difícil porque se perdió mucha gente de mi generación en esos largos periodos, ¿no? Y entonces me encontré con un grupo de gente en la estatua de Prometeo, cuando estábamos allá en la otra Facultad de Ciencias, en la vieja. Pero les pregunté, un grupo de muchachos, y me dijeron, ¿a qué vas a medicina? Ven a biología. Estuve platicando con ellos, entré a sus clases, algunos de ellos eran maestros, era un grupillo grande de jóvenes, y me atraparon, me capturaron, me gustó mucho las clases que tomé con ellos allí, y empezaron las asambleas difíciles del UNAM en ese momento, en donde la Facultad de Ciencias pues siempre ha sido caracterizada por este espíritu muy combatiente. Y entonces, pues con lo que yo venía de la historia de mi vida, y de repente entro a las asambleas en donde estaban el Pino, Evaristo Pérez Arreola, el doctor Painberg, Gilberto Guevara, pues para mí fue, de aquí soy, ¿no? Y ya, me quedé aquí. Y me fui un año a Inglaterra. Y en ese año, en Inglaterra, estoy hablando de 1973, estaban iniciando los primeros movimientos ambientalistas. En el mundo el ambientalismo todavía no era tema, en México no era tema. Y la principal demanda que se tenía entre estos grupos era que la contaminación de ríos y del aire de las grandes ciudades europeas había llegado a niveles tales que se estaba provocando índices de mortandad incrementales. Es en la época misma en que todos los productos de la Revolución Verde, que pues en un momento esta Revolución Verde sirvió para incrementar la cantidad de alimentos que se producían en el planeta y entonces combatir hambrunas, pero se hacía con una tecnología que era altamente dañina para los seres humanos. Y entonces, cuando regreso a México, vengo cargada de maletas de los libros de las nuevas organizaciones ambientales, de los temas ambientales, y convoqué a este mismo grupo de amigos que hice desde el primer día en Prometeo. Entonces, como jóvenes estudiantes que éramos en esa época, pues teníamos 21, nos fuimos adentrando
a los temas de ecología, y siento que empezamos un poquito a darle la vuelta desde entonces a ciertos profesores de la facultad a tratar de abrir estos temas. En ese mismo año fue cuando empezó un proceso de destrucción muy fuerte en el trópico húmedo mexicano. Entonces el doctor Gómez Pompa, que para nosotros fue así uno de los grandes maestros que tuvimos, el doctor Gómez Pompa era el primero que estaba teniendo un enfoque que desde la ecología podíamos entender el manejo de los recursos naturales y que la gente se beneficia de los recursos naturales y que además las comunidades campesinas son las dueñas de los recursos naturales. Pues por ahí nos fuimos. Y entonces empezamos a construir una línea en México, desde la Facultad de Ciencias, de manejo de recursos naturales. Al regresar, Julia Carabias nos platicará del reto que implicó trasladar las teorías de conservación de las aulas a las comunidades indígenas. Julia Carabias recuerda parte de su juventud como una época en la que tenía que dividir su tiempo. Por un lado, en la construcción de un país más justo a través de la militancia política, y por el otro, su formación e investigación científica. A principios de la década de los 80, recibió una oportunidad que le permitió combinar estos intereses a partir de un programa que vinculó a la sociedad con la academia e instancias de gobierno. Pero yo estaba en esa dualidad, la necesidad de que mi vida política, democrática, de la justicia social tuviera un canal, y mi interés por la ecología. Y a finales de los años 70, principios de los 80, esto se dio, particularmente en 1982, se da la primera participación electoral democrática que gana en Guerrero, en el ayuntamiento, en el primer ayuntamiento que gana la izquierda mexicana, que es Alcozauca, con el maestro Otón Salazar, quien era miembro del partido en el que yo militaba, una persona extraordinaria, una persona con un sentido humano y de justicia social extraordinario. Y en el seno del partido me dice, éntrenle, ¿no? El municipio de Alcozauca es el más pobre del país, estaba en los 4 o 5 más pobres del país. Aquí estamos con un planteamiento de que los recursos naturales pueden permitir que la gente viva mejor. ¿Cómo le hacemos? Díganos. Bueno, para mí fue, ¿y ahora qué hago, no? Porque por un lado estamos con esta parte teórica del manejo de los recursos naturales y la regeneración de las selvas, y por el otro lado, pues diciendo que hay que hacer un cambio. Y de repente se nos plantea enfrente, ahora hazlo. Pues nos cayó la realidad encima, ¿no? La gente en la pobreza, en la absoluta miseria, pero con muchos recursos naturales. Entonces dijimos, a ver, ¿podremos entrar a un entendimiento de cómo, de qué hay, dónde está, cómo están estos recursos, cuál es su calidad, cómo podríamos manejarlos, qué podemos extraer sin que estemos destruyendo los recursos y que esto le pueda generar empleos e ingresos para la gente? Y así empezamos lo que se llamó el Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. Empezó a ser muy exitoso porque la gente pues, estaba ávida de cualquier opción que dábamos. Estábamos haciendo un manejo alternativo de agricultura, de reforestación, de manejo de la madera, de acuacultura, y nos empezó a conocer el programa en su momento, que ya estamos corriendo los años, de solidaridad, el que se dio durante el sexenio del presidente Salinas, que trabajaba en esos sitios. Y nos dijeron, si ustedes nos hacen lo que se llaman los expedientes técnicos, bajamos recursos económicos para aplicarlos, pero ustedes los aplican. Entonces hizo el primer convenio con la Facultad de Ciencias y el programa del PAIR y el gobierno del estado de Guerrero y Solidaridad. En esa época justo es cuando a nivel de las Naciones Unidas viene un concepto nuevo, porque entró en crisis el medio ambiente, entró en crisis la parte social, la parte económica. El secretario de Naciones Unidas llama a una comisión, que es la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, y se acuña el concepto de desarrollo sustentable.
Y desarrollo sustentable era lo que estábamos haciendo. Nosotros veníamos aplicando, y se le llamaba entonces ecodesarrollo, pero entonces esto entra perfectamente en el contexto de desarrollo sustentable. Viene la cumbre de Río de Janeiro, que en términos de la materia ambiental pues es el parteaguas para que los países se comprometan, lo metan en sus agendas nacionales, se conviertan en políticas públicas, en instituciones, en leyes. Y el país entonces realmente fue una aportación en México de cómo poder hacerlo. A partir de los logros alcanzados en Guerrero, el programa de aprovechamiento integral de los recursos naturales se replicó en 3 estados más. Aunque no estaba en sus planes, esta experiencia sirvió para que Julia Carabias ingresara al sector público, primero como presidenta del Instituto Nacional de Ecología y más tarde como secretaria de Medio Ambiente. Fue un periodo muy corto, en donde fundamentalmente fue un año, en donde la tarea que me habían pedido es ajusta, pero haz una propuesta de cómo debería de ser la gestión ambiental en nuestro país para que verdaderamente estuviera en el contexto del desarrollo sustentable como lo estábamos concibiendo. Hicimos una propuesta mientras estábamos haciendo nuestro trabajo. Nos propusimos el equipo de trabajo que entró en este periodo de nada más de 8 meses, que mientras el gobierno cerraba, nosotros abríamos en ese último año. Hicimos una gran cantidad de cosas y tratamos de colocar al tema ambiental en la agenda. Hicimos varios golpes buenos de decretos de áreas protegidas, ordenamientos, pero también se hicieron clausuras muy importantes, por ejemplo en Punta Diamante, en Acapulco, y eso generó como decir, caray, entonces sí se pueden frenar desarrollos que son atropellos a la naturaleza. Y fue este año muy turbulento de nuestro país, ¿no? Primero con el asesinato de Colosio, después con el de Ruiz Massieu, las elecciones, etcétera. Y en eso el presidente Zedillo me invitó. Yo me sorprendí muchísimo. Yo no pude contestarle en ese momento que sí, porque para mí significaba un cambio de vida radical. No sabía si realmente me interesaba o no entrar a la política ambiental. Le pedí un día para pensarlo y le pedí que si yo podía armar equipo. Entonces consulté con las gentes más cercanas mías, con Enrique Provencio, y le entramos. Entonces tuve a mi responsabilidad la constitución de la Semarnat, que es con P, que pesca todavía hay metida, agua, recursos forestales, pesca y todos los temas ambientales, y empezamos a tratar de aplicar una lógica ambiental transversal a los temas de la producción, a la planeación, al ordenamiento en el territorio del uso de los recursos naturales. Y así fue como transcurrí 6 años en esta experiencia muy intensa, muy rica, de la cual pues estoy muy satisfecha de haber podido constituir una institución, pero sobre todo haber podido armar un equipo de trabajo, que durante estos años ese equipo de trabajo realmente impactó, lo convirtió en ley. Hicimos políticas, instrumentos, y ha seguido. Ha habido cambios a lo largo de las últimas administraciones, pero el tema ambiental se quedó en la agenda nacional. Graduada como bióloga y maestra en Ciencias por la máxima Casa de Estudios de México, Julia Carabias cuenta con 2 doctorados honoris causa, uno otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y otro más por la Universidad de Ochanomizu de Japón. Su paso por la Secretaría del Medio Ambiente la hizo darse cuenta de que para lograr el desarrollo social y basado en la preservación de la biodiversidad, hacía falta contar con gente mejor capacitada en la materia, no solo en las aulas, sino en las propias comunidades. Regreso a la Facultad de Ciencias, me dedico a trabajar nuevamente en los proyectos de base, a formar estudiantes, porque necesitamos inundar este país de cuadros comprometidos y bien formados sobre el tema ambiental y que conozcan la realidad de su país. Estuve trabajando unos años en Naciones Unidas, en los foros internacionales, no trabajando, colaborando, porque nunca han sido pagados, pero trabajando en los comités científicos de las convenciones de biodiversidad, de la que da el financiamiento para estos temas, el GEF. Y en el año 2005 inicié
intensamente mi trabajo en la selva lacandona, queriendo regresar al terreno. Era un país renovado, pero con una experiencia de haber hecho la gestión nacional y haber participado en los foros internacionales. Y el esquema es, mis estudiantes, los selecciono los mejores, los invito a un voluntariado a la región, los mejores de esos los invitamos al servicio social, los mejores a la tesis, ya después los sacamos al extranjero para que hagan esto, o en México para que hagan sus posgrados, y colaborando con una organización no gubernamental que es Natura y Ecosistemas Mexicanos, que desde hace 30 años su director está trabajando en la región. Tenemos esta mancuerna en donde nuestras propuestas más académicas de formación de estos chicos y los mejores van siendo absorbidos por la organización. Ahí tienen su chamba y ahí están. Ya han pasado muchos años y tenemos unas balas de chicos trabajando, dirigiendo proyectos en la región, y muchos otros que han ya empezado a permear en la CONABIO, en la CONAM, en el sector público, o incluso en otras organizaciones, incluso en el sector empresarial. Entonces ya uno empieza a ver que hay muchos jóvenes treintañeros que están empezando a incidir en una forma distinta. Nosotros ahorita hemos abatido la deforestación absolutamente en el sitio en el que estamos trabajando, en los ejidos que trabajamos, y hemos triplicado el ingreso de la población. Esto debe de consolidarse. Entonces necesito seguir trabajando, formando gente con el mismo esquema, las clases, el entrenamiento en campo. Yo paso mucho tiempo en campo y están conmigo, y entonces es la mejor forma de entrenarlos. Haciendo las investigaciones que requerimos, estamos trabajando mucho en investigación sobre restauración ambiental. Y esa parte más aplicada que nunca voy a dejar, ¿no? Esa parte que me consume mucho tiempo, pero pues nunca voy a dejar, que es desde conseguir los financiamientos hasta lograr que la gente esté interesada, lista y capacitada para dar ese cambio, ¿no? Un cambio de actitud. Hacemos mucha educación ambiental también localmente, en niños y en adultos. Y así me veo 10 años todavía de mi vida, ¿no? Ya después no sé si voy a estar acompañándolos por acá, pero ya habré dejado mucho relevo para que tome las riendas. Yo creo que le estamos dejando a los chavos un país muy difícil. La agenda medioambiental se desdibuja de repente en la agenda nacional. Pero en la medida que se vaya formando más gente en ese sentido, y por eso yo no me separo de la UNAM, ¿no? La UNAM para mí es mi casa, es la posibilidad de dejar un legado en los chamacos que se van formando, y los más aguerridos pues son con los que después seguimos el trabajo. Su trayectoria y lucha incansable han sido reconocidos por organismos como el World Wildlife Fund y la Fundación Charles Darwin, además del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que en 2005 le entregó el premio Campeones de la Tierra, considerado el máximo galardón en materia ambiental otorgado por la ONU. Fiel a sus convicciones, Julia Carabias asegura que estas distinciones no le corresponden solo a ella y ha destinado los recursos económicos al fortalecimiento de los proyectos en la selva lacandona. El primer premio que recibí con un recurso económico importante, eran $100,000. Lo recibí poquitito después del término de la secretaría. Entonces lo reparto a los 40,000 de la institución, pues no se podía. Entonces lo doné a la selva lacandona, a los proyectos que hacemos en la selva lacandona. El siguiente que tuve fue el premio Cosmos, un premio otorgado al tema ambiental, por Japón, y ese fue un premio mucho más fuerte, 4 veces esta cantidad. Y apliqué la misma lógica. Esto era producto de un proceso en el que yo había estado participando en la selva, entonces quise aportarlo allí. Y con eso pudimos consolidar una de las estaciones de campo y dedicar en esos 3-4 años, fundamentalmente nos dedicamos a la capacitación de mucha gente, tanto de instituciones de gobierno como a los campesinos, en estas lógicas. Y con eso pues se van construyendo procesos para que uno mismo pueda seguir trabajando en ellos, ¿no? Pero pues era un recurso colectivo.
Y en la selva lacandona, pues nuestro objetivo de trabajo allí es el que las áreas naturales protegidas, que son las más importantes del país porque es en donde se encuentra la mayor biodiversidad de México, están siendo fuertemente transformadas y amenazadas porque vive mucha gente y cada vez vive más gente y la gente vive en una pobreza enorme. Entonces hemos desarrollado los mismos proyectos, pero ya mucho más maduros todos nosotros, de organización con la gente, el fortalecimiento de sus capacidades, la implementación de proyectos productivos que les permite en los ejidos modificar sus actividades productivas para eliminar estos procesos y factores que impactan nocivamente a los recursos naturales y que puedan vivir de sus recursos naturales sin la transformación de los ecosistemas, sin la transformación de su selva. Viviendo de su selva pueden tener mejores empleos, mejores ingresos, y esto se está demostrando en un ejido tras otro, tras otro, tras otro, ya ahora en tantos que empieza a generar una demanda de parte de los propios pobladores de que quieren entrar a este tipo de proyectos. Esperamos que pronto pueda haber una inclusión de una propuesta de este tipo, de este modelito, al más alto nivel de la política pública que se pueda generar en un modelo de política en donde los sectores productivos tienen que estar alineados con el sector ambiental. Creo que donde nos falla a nosotros muchísimo, pero bueno, pues ya las capacidades nuestras no están allí, es que todo el producto que está saliendo de allá tiene que tener una mejor vinculación con el mercado. Muchos de los proyectos son ecoturísticos, otros tienen que ver con el manejo de la vida silvestre, pero todos acaban con la venta de algo. Y los ejidatarios están dependiendo de esa venta, ya sea que llegue el visitante o que saquen el producto. Y esa parte de los mercados es un desastre porque sabemos que están cerrados los mercados a muy pocos productos, no son regionales, no existen estas cadenas de valor agregado sin intermediarios. Y creo que ese es un gran tema que ojalá y se sumen otros colegas y sobre todo el gobierno. Esa es una función de gobierno, de aperturar los canales para el fortalecimiento de estas comunidades que ya están produciendo, ya tienen todo, pero no lo pueden colocar en el sitio correcto para el comprador y que ese sea la derrama para ellos de poder hacer un cambio de vida. A pesar de que en 2014 fue secuestrada durante 3 días para amedrentarla y hacerla abandonar su tarea en la selva lacandona, Julia Carabias asegura que no se rendirá y mientras tenga fuerzas seguirá trabajando a favor de las comunidades que ahí habitan. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra charla en corto para conocer a más personajes que están moviendo a México.